Doctora María Luisa Jiménez, qué placer tan enorme tenerle en este espacio, en condiciones especiales, pero con la misma alegría y el mismo interés por escuchar sus maravillosos temas que nos acercan a la ciencia. Muy bienvenida, doctora. Muchas gracias, Cintia. No, para mí es un honor que ustedes hayan decidido que pudiera yo hablar un poquito sobre este grupo tan fascinante como son las arañas. Y yo quiero empezar diciendo que usted ha escrito un texto maravilloso, que a lo mejor un día lo podemos compartir, pero por lo pronto en ese texto me encuentro haciéndome preguntas casi de niña, y así se las voy a hacer. Y la primera pregunta tiene que ver con el título que le ha puesto a su texto. Yo le preguntaría, ¿cómo es que las arañas son las hilanderas más antiguas del mundo? Pues sí, efectivamente. Es que el origen de las arañas es muy antiguo. Pues se remonta, fíjese usted, posiblemente antes del Devónico, es decir, hace 380 millones de años. Y lo más interesante de aquí es que se piensa que a la par de la evolución de los insectos alados durante el Carbonífero, las arañas adquirieron la capacidad de producir seda y veneno para atrapar con mayor eficiencia a los insectos principalmente o otro tipo de organismos. Es por esto que se les considera como las hilanderas más antiguas del mundo. Para la mayoría de las personas, cuando somos niños, el primer contacto a lo mejor con los seres vivos tiene que ver con las arañas. Y van pasando los años y uno no alcanza a comprender cuál es la importancia de las arañas. ¿Nos puede hablar de eso, doctora? ¿Cómo no? Claro que sí. Esta importancia de las arañas es debido por su gran adaptación que adquirieron durante los años de su evolución. Las arañas es uno de los grupos más exitosos, abundantes y diversos en todos los ecosistemas del mundo. Son muy importantes debido a que son las depredadoras top en las cadenas alimenticias y principalmente por ser las consumidoras de insectos. El éxito de las arañas es por la producción de su veneno, además de producir varios tipos de seda para diversas funciones de su vida, como para la construcción de sus redes, sus refugios, ovisacos, redes espermáticas, hilos de seguridad o senderos para fijarse al sustrato y evitar caerse, e hilos aerostáticos que se utilizan para su dispersión ayudadas por el viento. Tienen toda una serie de mecanismos y de herramientas verdaderamente funcionales. Cuando uno ve una telaraña no alcanza a dilucidar muy bien para qué puede servirle. Bueno, claro, cuando está tejiéndola y en seda, pues uno sí se lo imagina ya después como algo de uso bellísimo, pero uno pensaría pues que esa funcionalidad es justamente entonces ahora que entiendo, doctora, cómo es que han podido sobrevivir millones de años, ¿verdad? Pero usted dice que son de las especies más, dijéramos, amplias, existen muchas de ellas, pero me pregunto, ¿en nuestro país es así? Es decir, ¿también somos abundantes en estas especies? Sí, claro que sí. Afortunadamente, México es un país megadiverso y pues las arañas forman parte de esta megadiversidad. Y actualmente se conocen 2.300 especies de arañas, de las 49.400 aproximadamente especies descritas para el mundo. En estas, bueno, hay muchos mitos, doctora. Las arañas son fascinantes, pero también un poco aterradoras para algunos de nosotros. Y tiene que ver con también muchos mitos que hay sobre ellas. Me recuerda también, por ejemplo, el caso de los murciélagos, ¿no? Que uno asocia con una serie de cuestiones incluso literarias. Pero para el caso de las arañas, yo siento que mucho se debe a eso que llamamos letal, ¿no? Esto que nos puede hacer daño. En nuestro país hay especies dañinas, es decir, que pueden llegar a causar la muerte.
Pues sí, fíjese usted que desafortunadamente sí hay especies que se encuentran, que son letales. Sin embargo, voy a hablar de Baja California Sur. Aquí se encuentran 5 de las 7 especies de arañas violinistas, conocidas como violinistas, que son del género Loxosceles. Y son Loxosceles baja, roti, mulegé, bárbara y carmena. Y todas estas son endémicas del estado. Estas arañas son semisedentarias, es decir, no se desplazan mucho. Y se localizan en poblaciones reducidas bajo piedras, grietas, cortezas, cardones, troncos caídos, paredes de cuevas. Pero hasta ahora ninguna ha sido registrada como peligrosa para el hombre. Sin embargo, en otros estados de la República, las especies sinantrópicas, es decir, las que viven en viviendas, ¿verdad? Están asociadas a viviendas, son muy temidas porque su toxina produce necrosis en la piel y en ocasiones pueden afectar áreas corporales que pueden llegar a ser amputadas, a amputarse algún miembro, o bien destruir los glóbulos rojos, afectando órganos vitales como son los riñones o el hígado. Y en ocasiones extremas pueden producir la muerte por anemia. También se encuentran 3 especies de viudas negras. Somos de los estados afortunados que tenemos 3 especies de viudas negras. A las primeras, que son Latrodectus hesperus, Latrodectus geometricus y la famosa Latrodectus mactans. La hesperus se encuentra principalmente en el campo, maderas o en troncos en descomposición, en grietas de árboles, en nidos de ratas o en construcciones abandonadas. La segunda, que es la Latrodectus geometricus, solo se encuentra asociada a las viviendas, donde es frecuentemente encontrada bajo muebles, en rincones oscuros, en armarios, puertas o ventanas, y en lugares que generalmente donde la limpieza no es muy frecuente. Y la tercera, que es la Latrodectus mactans, esta posiblemente se puede encontrar en las viviendas. Estas 2 últimas que acabo de nombrar son especies cosmopolitas introducidas. En todos los casos, las hembras son características porque se observan en telarañas colgadas patas arriba, principalmente en la noche cuando se disponen a cenar y cazar a sus presas. Es decir, tienen su horario de alimentación muy bien establecido y va de acuerdo a su estrategia para capturar, asumo, esta posición que ellas tienen. Doctora, de esas 2.300 me dijo, ¿verdad? Del país. 2.300, sí. ¿Cuántas son las que tenemos en la entidad, doctora Más? Bueno, bastantitas. Tenemos 305 registradas para Baja California Sur, por lo que es uno de los estados con mejor conocimiento de la fauna de arañas y una de las mayor riqueza del país. Ahora, yo quisiera comentar que esto es importante por el aislamiento geográfico y la historia geológica de la península. En el estado existe una gran variedad de paisajes, donde las arañas errantes, es decir, las que no tejen telarañas aéreas, ¿verdad? Hay que comentar eso, han sido particularmente exitosas porque no necesitan una vegetación compleja como lo adquieren las tejedoras de red para la construcción de sus telas. En estos ambientes, fíjese usted, las arañas se han adaptado a vivir en el suelo, en la escasa vegetación desértica, en parches de matorral xerófilo o confinadas en la vegetación mésica de los oasis, en la selva baja caducifolia y bosques de pino encino de las sierras. En estos sitios, quiero comentar que las familias más diversas son las saltadoras con 40 especies, las corredoras con 37, las araneidos, que son las que construyen redes orbiculares, con 32, y las pterididae, que hacen telarañas amorfas, con 31.
Y esto en conjunto representa el 45% del total de las arañas del estado. Algo bien importante es que tenemos 6 géneros y 79 especies de arañas que son endémicas. Esto es que representan un 4.5 del total de las especies que se registran para México. Sin embargo, fíjese usted que el mayor número de especies endémicas pertenecen a la familia Helenidae, a la familia Anaphosidae, que son las corredoras, a las Pholcidae, a las Salticidae y a los Loxoscelidae, que son las arañas violinistas de importancia médica. Quiero comentar también que un ejemplo de estos endemismos es la araña arenera o Maronicus theolobus, que es endémica del suelo de la península de Baja California y sur de California. Esta es muy singular porque se entierra y se adhiere partículas al suelo y a su cuerpo como una estrategia de camuflaje. Y esto es contra los depredadores, además de ser una adaptación para la termorregulación corporal, debidamente por el calor, ¿verdad? También tenemos representantes de una fauna relicta en los oasis, que son Pardosa sierra, es una araña corredora, cuyas poblaciones se remontan al Pleistoceno, en el inicio del proceso de desertificación hace 15,000 años. O también tenemos a Califortenus cacachilensis, que es una araña que habita en cavidades, en minas y cuevas de la selva baja caducifolia, de la Sierra de las Cacachilas y de la Sierra de la Laguna. Y que estas están, fíjese usted qué interesante, están relacionadas filogenéticamente con géneros afrotropicales y austroasiáticos, lo que indicaría su origen remoto. Muy fascinante, doctora, pero ¿cómo es que no hemos valorado a lo mejor a profundidad lo que implica tener estas especies? Por un lado, porque son muy particulares como gran parte de las especies de flora y fauna en nuestra región, por las características, usted lo señalaba, de aislamiento, pues, donde se va a conservar también cierto tipo de fauna y flora muy, muy, muy especial. No obstante, hoy en día, cuando hay un regreso a la conservación, otra mirada a la naturaleza, me gustaría mucho que nos dejara usted un mensaje sobre cómo tratar a las arañas, porque me parece que a veces abusamos de ellas. A mí me llama la atención lo útiles que pueden ser en mi hogar cuando veo que se comen alguna mosca o algo que anda por ahí, pero ¿por qué debemos conservarlas, doctora? Pues precisamente porque son las principales depredadoras de insectos, porque son indicadoras de la conservación de los ecosistemas, porque el conocimiento de ver esta diversidad tan grande que tenemos en México, estos son conocimientos fundamentales para precisamente la conservación de los ecosistemas. Entre más diverso es un ecosistema, debe de ser cuidado, o incluso cuando los ecosistemas han sido devastados, ¿verdad? Deteriorados, las arañas son unas buenas indicadoras de este tipo de conservación. Y porque pues ya científicamente hablando es muy interesante todo lo que está relacionado sobre sus ciclos de vida, sobre las arañas que son incluso consideradas como mascotas, como son las arañas, las tarántulas, que son hermosísimas. Tenemos una diversidad. México es un país, aparte, después de Brasil, que tiene el mayor número de endemismos en estas arañas tarántulas, ¿verdad? Y que tienen unos colores y son muy hermosas, pero desafortunadamente se sabe poco de su biología. Y como son pues consideradas como mascotas,
pues se las llevan, ¿verdad? Se las llevan ilegalmente y eso va en decremento de su conservación, ¿verdad? En México. Básicamente, doctora, lo único que se antoja después de escucharla es seguir conociendo el mundo fascinante donde usted ha vivido todos estos años produciendo información de primera línea para acercarnos a estas especies. Mi pregunta también sería, doctora, ¿hay algún lugar donde nuestro público pueda acercarse, leer, consultar para conocer más de las arañas? Sí, hay muchos líneas en internet que se puedan consultar. Hay muchísima información a nivel mundial en donde se pueden acercar para leer más, instruirse sobre este grupo tan importante. Se puede ver sobre especies que están en peligros de extinción, por ejemplo, que es algo que tenemos también que considerar. Para los niños hay libros también que están a la venta. Ya. Actualmente a mí me da mucho gusto de que hay jóvenes investigadores que ya están trabajando sobre eso y ya están haciendo una buena divulgación sobre las arañas. Doctora, quiero agradecerle a nombre de nuestro espacio, a nombre del programa de planeación ambiental también, porque es usted un producto, llamaríamos garbanzo de libra, tenerla en esta entrevista. Que tenga usted un espléndido día y se queda con nuestra gratitud y nuestro amplísimo reconocimiento por su labor divulgativa. No, pues Cintia, al contrario, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de hablar un poquito sobre el tema y de verdad estoy muy agradecida.